Por supuesto. De hecho, por cada dólar que invertimos en la prevención, podemos ahorrarnos entre 4 o 5 dólares en tratamiento y rehabilitación. Entonces, no solamente es la decisión financiera más sensata, sino una de las vías más eficaces. Y por otro lado, en el tema del tratamiento, ya hay consecuencias sociales involucradas. Ya hubo un accidente automovilístico, una conducta delictiva, una conducta violenta, un embarazo adolescente, una enfermedad. Entonces la prevención también le apuesta a prevenir otras conductas de riesgo y consecuencias sociales. A lo largo de la historia han habido muchos modelos preventivos, empezando por el modelo informativo, que seguramente todos vivimos, pero hoy en día se sabe que informar ya no es suficiente. Los modelos más efectivos son aquellos que van a la raíz del problema, aquellos que buscan desarrollar factores de protección y disminuir factores de riesgo, porque las adicciones son multifactoriales, entonces hay que trabajar todos los factores que inciden en la vida de la persona. Y voy a ejemplificar un poquito esto. ¿De qué manera yo como adolescente puedo tomar una buena decisión de cuidar mi cuerpo y cuidar mi salud? Número 1, manejando mis emociones, para no tener esta necesidad de anestesiarlas o adormecerlas, para dejar de sentirlas porque no sé qué hacer con ellas. Número 2, sentirme valiosa, capaz, digna, porque si yo me siento digna, entonces va a haber menos probabilidad de que yo haga algo que me pone en riesgo o que me dañe para que alguien me ame o para pertenecer. Y ejemplos como estos del manejo emocional, de una sana autoestima, hay muchos otros factores que se tienen que ir desarrollando a edades tempranas, como tener un sentido de vida, tener actividades saludables, tener una red de apoyo, tener comunicación familiar. Y esto me lleva al siguiente punto, que en la prevención es muy importante involucrar a los padres de familia en estas edades tempranas de los niños. ¿Para qué? Para disminuir violencia, para disminuir ausentismo, indiferencia, entre muchos otros factores, y que la familia misma se vuelva un factor de protección. Y además hay muchos principios que rigen a los que hacemos prevención y que nos permiten estos principios tener más impacto. Como por ejemplo, involucrar a toda la comunidad educativa, que es lo que platicábamos hace rato. Por ejemplo, hacer un diagnóstico muy preciso de la comunidad para saber qué factores de riesgo tiene y cómo trabajar con ellos. Por ejemplo, no nada más dar una intervención aislada, sino hacer intervenciones constantes con la comunidad para tener un impacto permanente. Y por otro lado, por ejemplo, el cómo hacerlo a través de metodologías activas que te motiven al cambio. Porque cuántas veces no aprendemos algo y nos entra a través de la cabeza, pero no nos llega al corazón y entonces no cambiamos, no hacemos las cosas diferentes. ¿Cuándo podemos hacer prevención? Entre más temprano, mejor. De hecho, el vínculo se genera desde el vientre de la madre. Y qué mejor que tener un acompañamiento para desarrollar un apego seguro con mi hijo y que esto le va a servir en la vida adulta. Pero bueno, independientemente de decir que se puede empezar desde el minuto 1, también hay principios que nos dicen qué factores podemos ir desarrollando según el nivel educativo, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, y así irlos trabajando. De hecho, por ejemplo, el dar información, no podemos decir a qué edad es bueno empezar a dar información de las drogas a los jóvenes, sino que te tienes que basar en el diagnóstico que hayas realizado para saber qué información tienen los jóvenes de las drogas y ver de dónde partes. Porque hay algo que se llama iatrogenia preventiva, que es generar el efecto contrario a lo que quieres, generar más curiosidad. Entonces hay que tener cuidado. La prevención es un mundo entero y hay que saber cómo hacerlo. La prevención se basa en evidencia científica, tiene metodologías, tiene sistemas de evaluación que nos permiten al final fortalecer a nuestros niños y a nuestros jóvenes y al final formar personas plenas, sanas y felices. Toma el control. Prever contigo la mejor decisión.